pues, ¿cuáles han sido los impactos positivos y negativos que tienen estos programas? Pues es difícil encontrar, digamos, efectos positivos cuando se habla de una visión hegemónica y centralista, ¿no? Normalmente nos dirigen hacia una connotación negativa por la forma en que se ha tratado al indígena dentro de los espacios académicos. Ahora sí se ha develado de alguna manera porque el indígena ha sufrido un conflicto, desarraigo de su identidad en los espacios académicos. Entonces, hablar de una visión homogénea y centralista, de entender la realidad como base del funcionamiento de las instituciones, pues para el indígena difícilmente traería un efecto positivo. Se ha consolidado, digamos que a partir de allí existen sistemas consolidados, eso de alguna manera es positivo. Se ha abarcado digamos, a las naciones originarias dentro del sistema educativo y eso pues es positivo, podríamos hablar de un efecto positivo. Sin embargo, los efectos negativos también se dejan ver. Por ejemplo, esos conflictos de los que hablaban, ese desarraigo, el arrancarse la identidad en asuntos que pudieran parecer simples, como es no hablar el idioma nativo dentro del aula. Esa visión ha cambiado, pero en su momento dejó una huella, una marca muy fuerte. O el uso de la vestimenta, que si va a cambiar o no va a cambiar dentro del salón de clase, dentro de la escuela, pues eso también deja un estigma, ¿no? De alguna manera, una marca. Entonces, esa forma de ver los espacios académicos va siendo modificada también en las personas que dirigen, en los equipos académicos, en los directivos a nivel del sistema educativo, de estructura. Esto quiere decir que esos estigmas pues pueden irse revirtiendo, ¿no? Entonces el indígena pueda llegar a sentirse bien dentro del espacio académico, si se toma en cuenta, nuevamente digo, su ser comunal, su espacio territorial. Son como condiciones más bien de sensibilidad, de sensibilización. Entonces los paradigmas alternativos vienen a dejar su huella, a dejar una huella que es inevitable. Eso es importante mencionarlo, es inevitable porque están presentes, como es el paradigma indígena. La gente indígena dentro de los espacios académicos, en el funcionamiento de las instituciones, podría perderse en el occidentalismo, en una formación occidentalizada, que de hecho eso sucede, y entonces retomar, revitalizar el ser comunal, el quién soy realmente, regresar a una identidad, repensar las cosas desde su formación natural en la comunidad, ahora en los espacios académicos. Es una tarea importante que se puede tomar como si fue un efecto negativo, bueno, ahora se va a trabajar con un efecto positivo. En términos de Norteamérica se dice de una reconciliación. Aquí tenemos mucho más el concepto de interculturalidad, o allá el interculturalismo, multiculturalismo. En sí la base es esa, el concepto básico es replantear las cosas para que el ser comunal sea considerado, sea revitalizado y sea revalorado. ¿Y cuál es la propuesta central de la educación intercultural? La propuesta central de la educación intercultural efectivamente es conservar relaciones de respeto dentro de lo que es la diversidad cultural. Las diferentes propuestas teóricas muestran en ocasiones pues un sentido valoral, al hablar de valores, hablar de un idealismo, ¿no? Dentro de lo que es lo intercultural, las propuestas interculturales, se habla de un idealismo en el que la alteridad es un concepto fundamental, es decir, mirar al otro, nos dice la maestra Silvia Schmerkes, mirar al otro con respeto y sabiendo que se va a aprender de él y puede haber una gran riqueza. No se le ve como una amenaza, y lo mismo de la otra parte, ¿no?
Esa es una propuesta. Está también la otra corriente de pensamiento dentro de la interculturalidad, de tratar un tanto más los temas políticos a nivel de incidir en las leyes, en la legislación, en el reconocimiento del derecho indígena, desde diferentes enfoques. Esto es una lucha todavía un tanto más, esa postura central, ¿no? Y muy firme, de decir, esta es nuestra identidad y esto es lo que vamos a proponer y hacer, y también es muy buena siempre que se centra en un respeto por esa diversidad y en esa presencia que es muchas veces no vista o no reconocida. Doctora, muchas veces cuando hablamos de interculturalidad o de educación intercultural nos centramos más que nada al medio indígena. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos en el medio urbano? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actividades se pueden hacer para formar un currículum intercultural? Pues es un tanto como ambiguo, porque en medio urbano también podríamos hablar de educación intercultural indígena, ¿verdad? Hablando precisamente del espacio territorial. Una línea muy importante de la interculturalidad es la atención de los pueblos indígenas en una postura aquí occidental, ¿verdad? La idea más bien es el crecimiento juntos, el crecimiento, el compartir, que es una visión del ser comunal, es el compartir, el enriquecerse, formarse, el colaborar. Todos esos conceptos son propios del ser comunal. Visto desde allí, entonces se puede crecer juntos. Y esta sería una de las líneas de atención más importantes de las propuestas interculturales. Pero pues evidentemente interculturalidad es mucho más, abarca todas las diferencias. Entonces eso implica diferencias entre culturas, diferencias entre personas, diferencias entre grupos de todo tamaño, y eso es mucho más allá de la línea indígena, ¿verdad? Esto quiere decir que en los espacios urbanos tenemos una diversidad y también impresionante que atiende la interculturalidad, o al menos es la intención de las propuestas, a todo nivel, y principalmente desde lo que es el nivel teórico. Estamos hablando de aulas, por ejemplo, donde puede haber niños de diferentes nacionalidades, incluyendo niños indígenas, incluyendo niños con una discapacidad, todo eso que es diversidad se debe atender dentro de las propuestas interculturales. Así que independientemente de que el contexto sea rural o sea urbano o sea cual sea, la interculturalidad tiene mucho que hacer allí. Sí, claro. Y bueno, ¿cuáles son los retos para las instituciones de educación superior? Sí, hay muchos. Para empezar, bueno, dentro de lo que sería la línea investigativa hay mucho que hacer. La educación superior no es un tema que se haya abordado ya lo suficiente. Se ha investigado para la interculturalidad en temas de educación básica, en niveles básicos de educación. En educación superior se reconoce que es incipiente todavía la investigación, así que ahí hay mucho trabajo para los investigadores nativos y no nativos. Por otro lado, las instituciones de educación superior tienen un gran compromiso, como es este espacio del Seminario Internacional en el que nos ha reunido aquí en esta ocasión. ¿Por qué? Porque son espacios de reflexión en los que la comunidad universitaria puede hacer ejercicios metacognitivos que le den la oportunidad de pensar, de reflexionar en lo que ha hecho con su ser comunal, en lo que ha hecho con su espacio territorial, en lo que está proponiendo desde la interculturalidad, para ver si es realmente una propuesta que esté dando solución a una problemática. Entonces hay un compromiso muy fuerte de las universidades. Hablando, por ejemplo, de esta propuesta latinoamericana de universidades interculturales, bueno, habría que pensar y preguntarse, y es una reflexión y una invitación que
que seguramente lo han tomado los maestros en la CGIB, por ejemplo, que es realmente hasta dónde las universidades interculturales están siendo interculturales en su propuesta básica, hasta dónde la misión, la visión, los valores que interpreta una universidad intercultural están tomando en cuenta un ser comunal, ¿no? De todos, y principalmente que esta es una propuesta de un paradigma nativo. Luego, las universidades en general, las casas que tradicionalmente se conocen como, puede ser la UNAM, la UAM, incluso las universidades privadas, y a este nivel de educación superior, ¿qué están haciendo? ¿Qué pueden hacer? Además de ofrecer programas de becas, ¿verdad? ¿Qué significa considerar el ser comunal, el espacio territorial, la diversidad en general en las aulas, más allá de lo que es la línea indígena, y hasta dónde están abriendo sus puertas, sus mentes y sus corazones, los que dirigen, para que realmente sean interculturales? Hay muchísimo que hacer en las universidades. Sí, así es. Y bueno, eso es trabajo de las propias universidades, de los directivos, del gobierno tal vez, ¿verdad? Pero como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué actitudes tenemos que tomar para que, bueno, vivamos en la comunalidad? Claro, hay mucho, porque finalmente ese es el tema más importante. ¿Por qué? Porque implica la sociedad, nos implica como sociedad, como el granito de arena, como la célula de cambio. ¿Qué podemos hacer, verdad, con nuestra actitud? Y eso es siempre una reflexión, es una reflexión constante. Lo que hice hoy realmente fue intercultural, fue ser comunal, mis actitudes fueron hacia allá, en que estoy quizá actuando de manera contraria, ¿no? La idea principal aquí sería que como sociedad podemos ir transformando la visión, el enfoque de la vida en general, si tenemos el ser comunal apropiado en nuestra persona. Es decir, si consideramos que existe una relación entre eso que se llama el Pacha, que es una dimensión de relacionalidad, dice un autor, hacia la divinidad, hacia la madre tierra, hacia nuestros compañeros en el mundo, que son los seres humanos y los seres vivos en general. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo tratamos al otro? Significa reflexionar todo el tiempo, un constante, para ver qué estamos haciendo, ¿no? Y entonces, como sociedad, las tareas de sensibilización son arduas, son constantes, son continuas, si bien desde los espacios, como se ha buscado hacer a través de eventos como este, de espacios como este, de foros, etcétera, en los que podamos reflexionar sobre qué significa el ser comunal. Individualmente lo podemos ir haciendo, en familia, en el aula, con nuestros grupos sociales, ir haciendo reflexiones, y es que esto es más actitudinal que cognitivo. Cognitivamente no tenemos ningún problema en entender qué es la interculturalidad y qué se requiere para ser comunal, o qué se significa considerar el trabajo sacro, el territorio sacro, el poder como sinónimo de espíritu de servicio. Sí, no hay ninguna complejidad cognitiva en entenderlo. El problema es la actitud, y el trabajo está en la actitud. Entonces es más bien actitudinal. Eso siempre lo he dicho. Las propuestas interculturales y el entenderlas está más bien en la actitud. Que puede haber muchas y muy buenas propuestas, pero si nosotros seguimos pensando que lo mío es lo único bueno, lo que yo entiendo, lo que yo conozco, lo que yo hago, entonces pues simplemente no podríamos avanzar. Bueno, doctora Eva, pues agradecemos mucho su presencia en esta universidad, agradecemos su participación con la conferencia Comunalidad y Espacio Territorial en este seminario internacional de educación intercultural a nivel superior. Esperamos que la estancia haya sido agradable, doctora. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.